tema. Por cierto, es una parábola muy conocida. Ahora vamos a mirar. Que lleva por título El Hijo Pródigo, Lucas 15, del verso 11 en adelante. Lo vamos a hacer de una forma alternada, mis hermanos. Una parábola que la hemos oído quizás muchas veces, que la hemos escuchado, pero pues con estas parábolas Dios siempre quiso acercar a su pueblo, hacerlos entender, porque Él también vino a buscar las abejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Capítulo 15, verso 11 en adelante, de una forma alternada. Lo vamos a hacer, mis hermanos. Y dijo: un hombre tenía dos hijos. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, cual le envió a su hacienda para que apacentara los puercos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy más digno de ser llamado hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual, como vio y llegó cerca de la casa, oyó la sinfonía y la danza. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha muerto al becerro grueso, por haber recibido lo salvo. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre
estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todos juntos. Mas era menester hacer fiesta, holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, habiéndose perdido y es hallado. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Viendo esta parábola, mis hermanos, vemos que en el pueblo de Dios habían ciertas líneas de personajes, ¿verdad? Pero aún eran del pueblo. Algunas personas han interpretado esta parábola como que nosotros somos los hijos pródigos. Pero realmente el ministerio de esta iglesia ha llegado a la conclusión de que los dos eran hijos de un mismo pueblo. Por ende, nosotros en el tiempo de Jesús aún no éramos hijos. ¿Sí lo podemos entender? Aún no era nuestra oportunidad. No había llegado el momento. Pero recordemos esto, mis hermanos, lo que dice Romanos capítulo 15, verso 4. A ver si algunos lo recuerdan de memoria. Mi hermano Miguel, yo sé que usted sí. Fueron para nuestra enseñanza por la consolación de las Escrituras, seamos salvos. Eso es lo que nos dice. Entonces, vemos que todo esto era parte de un proceso. Pero Él vino, dice, a las ovejas perdidas de Israel. Aunque si vamos allá un poquito más adelante, vemos que estaba bien remarcadas las diferencias entre los publicanos y los fariseos, los escribas, todos ellos, estaba bien remarcada la diferencia. Por lo tanto, dice que porque al mismo Jesús le criticaron, le decían: tú te sientas con publicanos a comer, hombres pecadores. ¿Qué pasaba allí, mis hermanos? Ellos se sentían poderosos, ¿no? Grandes. Porque si vemos bien remarcado allá vayamos, mis hermanos, un momentito, 18:9 en adelante, dice así. Y dijo también, a ver si lo tiene ya, y dijo también uno que confiaba de sí mismo justo y menospreciaba a los otros. Esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ¿verdad? Así decía. Pero más adelante allá dice, más el 13 dice: más el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecado. Y pregunta a Cristo: ¿quién de los dos salió más justificado? ¿Y el que se alababa solo o el que se hacía responsable de su pecado? Vamos a abundar en esta parte, mis hermanos, porque podríamos decir muchas cosas, pero la palabra de Dios nos va a declarar
esta, esta parábola. Las mismas escrituras nos la van a declarar. Lo voy a llevar a Efesios capítulo 2 y vamos a empezar, mis hermanos, a abrirnos en esta parábola. Efesios capítulo 2 del... Ahorita llego, aquí estamos ya. Dice del 2 y 3, 2 y 3. 2 y 3. A ver, ¿alguien lo quiere leer? Adelante. Amén. Cuando nosotros estamos fuera, también éramos hombres pecaminosos, hombres que estábamos en nuestros deleites, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Éramos bien iracundos, hermano. Por cualquier cosa nos molestábamos. Pero ahora somos todavía iguales, mis hermanos. Si somos todavía iguales, pues todavía nos falta mucho. No tendríamos que ir allá a Corintios capítulo 3, dijo Pablo. Tendría que darles lechita, dijo, porque todavía no pueden digerir alimentos sólidos. ¿Es verdad? Es difícil, mis hermanos, pero vamos a ir avanzando y vamos a ver que ese pueblo, no aún solo ellos, solo los publicanos habían caído en desobediencia, sino que a pesar de que ellos se sentían libres, se sentían, y ciertamente, mis hermanos, eran hombres doctos, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, pero eso no quitó que también ellos se descaminaran. Jeremías capítulo 2 verso 20. Vamos a ver a Jeremías. Mi hermana Teresita, ahí le voy a dar la oportunidad que me ayude. Sí. El 22. El 23 también, mi hermano, por favor. Dromedaria.
habían torcido también el camino, habían desviadose del camino de Dios. No eran únicamente unos, porque dicen las escrituras que se desviaron de tal manera que corrompieron todo su camino, y por eso vino el castigo de Dios a ellos. Por esas razones Dios los castigó. Y vamos a ir también a Amós, capítulo 8. Amós. A ver, Amós. A ver quién lo encuentra. A mí se me perdió. 8:11. Sí. Amén. Este hombre que se había desviado, que se fue con aquella fortuna, con aquella hacienda, no es que tuviera quizás hambre de las cosas, tenía hambre de pan, hambre de la palabra del eterno Dios. Y así le pasó al pueblo de Israel también cuando fue emigrado a otros lugares. Y decían: ¿cómo cantaremos canción a Jehová en tierra de extraños? Era tristeza para ellos. No había el sustento, no había el alimento que nos nutre en muchas ocasiones. Porque ahora nosotros, a pesar de cómo estemos delante de Dios, porque Apocalipsis dice que llegará el momento en el cual se verá quién sirve y quién no le sirve. Pero mientras, aquí estamos y estamos siendo alimentados, igual como le sucedía a ellos. Había alimento. Dice que no había, dice que vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír palabra de Dios, palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, de norte a oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Así le sucedió, y a nosotros, a esta generación también le va a llegar el momento de esta situación, porque ya está profetizado. Por eso es momento de atesorar, de aprender de lo que ahora está escrito. Zacarías capítulo 3. Mi hermano Pedro Hernández, por favor. Del 3 al 5. Amén. Eso hizo el padre del muchacho que se había ido, del hijo pródigo. Cuando lo vio venir, venía con ropas viles, venía sucio, se había ensuciado en el mundo,
Y cuando lo vio venir el padre dice que va, corre, porque sin duda quizás lo estaba esperando, así como nos espera Dios a nosotros a través de Cristo. Nos está esperando a ver qué horas entramos al redil. Así estaba el padre. Tenía la fe, la confianza que regresaría. Dice que venía como de lejos y corrió y lo abrazó en su cuello y mandó y dijo: pónganle vestiduras, vístanlo, ¿verdad? Vístanlo, le dijo, y más adelante dice: y pónganle un anillo, ¿verdad? Ya vamos a ver también esa parte. Y le quitaron esas vestiduras y pusieronle vestidos limpios, dignos. Y ese también, mis hermanos, significa la limpieza, el perdón de los pecados también para con nosotros. Asimismo, mis hermanos, Efesios, vamos a continuar con el calzado. Efesios 6. A ver, hermano Abiel. Efesios 6, 11 al 15. Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Esas vestiduras son las que necesitamos nosotros, ya que aquel hombre, aquel joven, su padre lo vistió del mejor vestido. Ahora también Dios quiere vestirnos a nosotros. Quiere vestirnos, dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo o del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra tinieblas, contra malicias espirituales del aire. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firmes habiendo acabado. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos de verdad y vestidos de la cuota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Eso es el calzado, mis hermanos, estar calzados los pies con el apresto del evangelio, con el evangelio de Dios, con el evangelio de salvación para con nosotros. Necesitamos estar calzados, porque aquel hombre ya venía descalzo, ya venía harapiento. Pero ¿cuántos estamos calzados? ¿Y cuántos estamos sucios todavía, mis hermanos? Hay una incógnita ahí que es de nosotros responder, que es de nosotros tomar conciencia. Vamos a ir a Génesis, mis hermanos, 41, verso, no sé si es 22 o 19, ahora, ahorita lo vemos.
41 de Génesis. Es 4:2, mis hermanos. Dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José, e hízole vestir ropas de lino fino y puso un collar en su cuello. Dije que era Génesis 41, 42. Y dice el 43: e hízolo subir en su segundo carro y pregonó delante de él, doblad rodilla, y púsolo sobre todo la tierra de Egipto. ¿Qué significa ese anillo? Significa que el padre al hijo pródigo también le dio poder sobre lo que tenía nuevamente, a pesar de haberse llevado todo y verlo malgastado. Pero vemos que el hijo mayor estaba molesto. ¿Y será que somos así nosotros? Que cuando le ayudan a otros nos molestamos. Puede ser también, mis hermanos. Somos disconformes en muchas ocasiones por las cosas que acontecen. Por eso Dios quiere que aprendamos de todo esto, mis hermanos, que veamos que Dios está dispuesto a trabajar con nosotros, y que así como fue con su pueblo, ahora también siendo parte del pueblo de Dios, Él también nos ve con ojos de misericordia. Esther capítulo 1, a ver, mi hermana Rachel, verso, creo que es hasta el 4 o 5, no me recuerdo muy bien. Esther capítulo 8, del 1 en adelante. Hasta el 5, hermano. Hasta el 5, ¿no? Ahí termina. Gracias. Vemos otro anillo que dan. ¿Y por qué estamos leyendo dos textos iguales, mis hermanos? Porque en boca de dos testigos sea todo negocio. Por esa razón, mis hermanos, lo estamos haciendo, para que veamos que todo esto fue que le fue dado nuevamente poder a este muchacho sobre las cosas de su padre, a pesar de haberse ido
Porque muchas veces nosotros los hijos, digo, porque yo también tengo a mis padres, lo digo así, sobre las cosas de sus padres, dice, dame lo que me pertenece, aunque no hayas trabajado nada tú en ello. Suele suceder, ¿no? Entonces, pienso que no todos pensamos igual, pero algunos sí lo piensan de esa forma. Y si de cierta forma sí les pertenece. No se puede negar porque es parte de una heredad. Continuemos, mis hermanos. Hebreos capítulo 9, verso 12. Y vamos a ver allí otra parte de lo que estamos viendo. Ahí me dice en el momento que tenga que parar, hermano. Hebreos 9, verso 12. 9, 12. Pues vemos que el perdón de los pecados, de todo ello, ahora es diferente del pecado de que había hecho en aquellos tiempos. Era diferente. Ahora en Cristo Jesús nuestros pecados son lavados, no por los machos cabríos, como lo dice esta lectura. Dice, porque no por sangre de macho cabrillo ni becerro, más por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros, cuando llegamos al bautismo, somos redimidos de nuestros pecados. Pero es allí tenemos que mantenernos, tenemos que cuidar de las vestiduras que no son apropiadas, que no son dadas. Y continuamos en el 10 del 1 en adelante. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen misma de las cosas, nunca puede por las mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se allegan, de otra manera cesaría él de ofrecerse, porque lo que tributan este culto limpios de una vez, no tendrían más conciencia del pecado. La situación de los sacrificios cruentos, ¿verdad?, que se daba en aquel momento, que cada año sacrificaban por sus pecados. Pero ahora en Cristo Jesús, habiendo sido el sacrificio perfecto, no necesitamos más sacrificio. Empero en este sacrificio cada año, dice, bueno, el 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado, por lo cual entró en el mundo. Y dice, sacrificio y presente no quisiste, más me propiciaste cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo vino a pagar ya para nosotros esos pecados. Pero ¿qué le dijo a aquella mujer pecadora cuando él estaba escribiendo en tierra? Le dijo,
no peques más, porque le dijo, le hemos encontrado en el acto y según la ley de Moisés merece morir a piedra. Y él dice que ni levantó su cabeza, sino que sí continuó escribiendo y dijo, si alguno está libre de pecados, lance la primera piedra. Y cuando alza su vista y la ve y le dice, ¿y a dónde están? Todos se han ido. Pues yo también te perdono, le digo, pero ve y no peques más. Eso es lo que nos dice también a nosotros cuando nosotros hacemos ese pacto con Él. Ve, no peques más. Eso es lo que quiere nuestro Señor de nosotros. Vamos a regresar a Jeremías, mis hermanos, en su capítulo 7 ahora. Ya poco falta para concluir. Jeremías capítulo 7. Y vemos, mis hermanos, que realmente estaba grave la situación en el pueblo de Israel en esos tiempos. Vamos a regresar nuevamente a los tiempos de que era un momento difícil para ellos. 7, 8 y 9, dice así. ¿Están listos? Jeremías capítulo 7, 8 y 9, vamos a leer. Dice, he aquí, vosotros confiabas en palabra de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocías. Todo esto sucedía en ese tiempo, mis hermanos, pero aún ellos a Cristo le decían, nosotros no comemos con publicanos, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Todo esto sucedía, mis hermanos, en esos tiempos. Pero ahora cuando se allega un hermano a la iglesia de nuestro Dios, mis hermanos, dice que hay fiesta en el cielo y nosotros tenemos que tratarlo bien, porque tiene que ser, estamos alegres también nosotros porque se allegó alguien. Tiene que nacer de nosotros esa buena forma de hacerlo, para que también Él se pueda quedar y pueda disfrutar de la comida espiritual que ahora nosotros disfrutamos aquí. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Quiero concluir, mis hermanos, con Gálatas capítulo 2, verso 20. Dios quiere que nosotros le busquemos, que ahora que el tiempo es perfecto para buscarle, seamos hombres y mujeres que nos acerquemos de todo corazón a Él, que lleguemos con una buena disposición y que pensemos, mis hermanos, que ya no somos parte de aquellos en los cuales vivíamos antes, dice, sino que ahora somos hombres diferentes, mujeres diferentes, jóvenes diferentes, y que tenemos que guardar su palabra. Dice así, mis hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Recordando esto, mis hermanos,
nosotros vamos a meditar siempre que ya no somos extranjeros ni advenedizos, porque en otro tiempo, como lo dice Efesios 2:12, estábamos alejados de la República de Israel, a los pactos y a las promesas, sin Dios y sin Cristo. Pero ahora, por la sangre de Cristo, hemos sido cercanos, y eso tenemos que valorarlo, mi hermano. Tenemos que valorar ese sacrificio. Esta ha sido la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, pónganse de pie. Vamos a recibir a nuestro hermano Javier con la superintendencia. Me despido diciéndoles paz. Ya nuestro hermano nos va a proyectar. Se titula Santo eres. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, que el que quiera santificarse, ¿qué pasa? Santifíquese cada día más. Y el que no quiera, ¿qué pasa? Pues cada día ensúciese más, ¿verdad? Porque cuando venga el juicio de nuestro Dios, hermanos, ahí se va a echar de ver entre el que le sirve